Hola, hoy vamos a meternos de lleno con uno de los versículos que más se usan para decir que la ley de JHW, la Torá, ya no está vigente. Pero, ¿es eso realmente lo que dice el texto? Vamos a investigarlo juntos. El versículo en cuestión es Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La verdad es que a primera vista uno lo lee y parece que no hay mucho que discutir, ¿verdad? Y claro, esto nos lleva directamente a la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Significa esto que la Torá, la ley, fue abolida? ¿O quizás hay algo más, un matiz que el contexto nos pueda aclarar? Bueno, pues para entender bien cualquier frase, lo primero es el contexto. Pablo no está lanzando ideas al aire, está construyendo un argumento muy concreto en todo el capítulo 5 de Gálatas. Pablo nos presenta dos caminos, dos sistemas que son como el agua y el aceite. Por un lado está el intentar justificarse por medio de las obras, lo que te obliga a la tarea imposible de cumplirlo todo a la perfección. Y por otro, la libertad que tenemos en el Mesías, que nos libera precisamente de esa carga para ser salvos. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? El yugo de esclavitud del que habla no es la Torá, no es la instrucción de JHW. Es el sistema humano de intentar ganar el favor de Dios por méritos propios. Vale, con esto en mente, volvamos a la frase que nos ocupa. ¿Qué quiere decir Pablo con bajo la ley? Porque es justo aquí donde suele estar toda la confusión. Pues bien, si seguimos el propio argumento de Pablo en esta misma carta, estar bajo la ley no significa estar bajo su instrucción, sino bajo su maldición. Es decir, bajo la condena que acarrea el haberla incumplido. Esto lo explica él mismo en el capítulo 3. Y la prueba la tenemos en Gálatas 3:10. Pablo escribe: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Fijaos en la conexión directa. Depender de las obras te pone bajo maldición. Pero ojo, porque justo después Pablo nos da la solución. Mesías nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, ¿qué significa ser liberado de estar bajo la ley? Pues significa ser liberado de su condena, no de su guía. Y estas imágenes lo ilustran muy bien. La idea de estar bajo la ley se vincula con su poder para condenar, con la penalización por el pecado, no con el simple hecho de seguir la instrucción de YHW. Vale, esta interpretación parece coherente dentro de la carta a los Gálatas, pero ¿se sostiene con el resto de la escritura? Pues vamos a comprobarlo con lo que dijo el propio Yeshua y lo que anunciaron los profetas. Y aquí tenemos la prueba definitiva que viene del propio Mesías. Yeshua fue tajante, no dejó lugar a dudas. No penséis que he venido a abolir la ley. Esto choca frontalmente con la idea de que su venida la anuló. Y por si a alguien le quedaba alguna duda, añade una de las declaraciones más potentes de toda la Escritura. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. A ver, que yo sepa, el cielo y la tierra siguen en su sitio. ¿Qué nos dice eso sobre la Torá? Pero es que esto no es algo nuevo, ¿eh? Los profetas del Antiguo Testamento ya habían anticipado cómo funcionaría la ley en el Nuevo Pacto, y su visión no era de eliminarla, sino de llevarla a otro nivel. La promesa profética es fascinante. Se nos habla de un nuevo pacto en el que YHWH mismo escribirá su ley no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Y no solo eso, sino que pondrá su espíritu para provocar que andemos en sus mandatos. O sea, el espíritu se convierte en el motor para la obediencia, no en una excusa para lo contrario. Y esto nos trae de vuelta al principio, a la frase ser guiados por el espíritu. Si el espíritu es quien nos guía, ¿a dónde nos va a llevar? ¿A la anarquía? ¿A hacer cada uno lo que quiera? ¿O a una obediencia que nace de dentro, del corazón? Es que el propio Pablo nos lo dice unas líneas antes. Nos dice que fuimos llamados a ser libres, pero nos da una advertencia muy clara. No uséis la libertad como pretexto para la carne. La libertad en el Mesías no es un permiso para pecar. Y para que quede claro, Pablo nos da una lista de las obras de la carne. Inmoralidad, idolatría, borracheras. La pregunta es, ¿según qué estándar son estas cosas pecado? Pues según la Torá, claro. Al condenar estas prácticas, Pablo está confirmando la Torá como la vara de medir, no aboliéndola. Y por eso mismo, cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, remata diciendo que contra tales cosas no hay ley. Pues claro que no hay ley en contra, no porque la ley no exista, sino porque ese fruto es precisamente la meta, el propósito original de la ley. A ver, resumiendo los puntos clave de este análisis. Primero, bajo la ley significa estar bajo su condena por el pecado. Segundo, el Mesías nos ha librado de esa maldición. Tercero, Yeshua afirmó que la ley sigue vigente. Y cuarto, el Espíritu escribe esa misma ley en nuestro corazón para guiarnos a obedecer. Así que, al final, la pregunta importante no es ¿me salvo por guardar la ley? La respuesta a eso es un no rotundo.
La verdadera pregunta que nos deja este pasaje es, si digo que amo a YHWH, ¿a quién obedezco? Una reflexión para meditar en cómo se manifiesta eso en nuestra vida.